Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos una vez más aquí a su programa de Noche de Impacto. Es un placer, un honor poder tener a una hermana, cuyo nombre es Jenny Lisette Santiago. Así que Jenny, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Primeramente, gracias por la invitación del estado de Texas, el pueblo que se llama Edison. Les saludo, muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Bueno, pues de antemano te doy las gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, ya que es un placer poderte tener aquí, de que compartas parte de tu vida, de tu testimonio, saber de que Dios aún está vivo, de que Dios aún sigue haciendo milagros en el pueblo de Él, en sus hijos, en nosotros. Entonces, pues sé que esta noche va a ser algo muy especial, va a ser una noche de impacto y que muchas personas se van a identificar de problemas, dificultades por las que tú pasaste, y sabemos de que con Dios siempre tenemos una esperanza, hay una fe que al final está Él para darnos la mano y ayudarnos. Amén, así es. Bueno, entonces Jenny, cuéntanos, eres del Salvador, nos comentabas al principio. Sí, soy de El Salvador, nací allá en un pequeño pueblo que se llama San Julián. A todos los que van a ver allá en mi bello país les saludo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Mi tierra querida, que salí de aquel lugar cuando yo tenía 15 años. En plena adolescencia, entonces ese cambio por cultura de sociedad de El Salvador aquí a Estados Unidos tuvo que haber sido fuerte, haber marcado ese cambio. Sí, fue muy fuerte, pues yo nací en el pueblo pequeño, ¿verdad? En El Salvador, con mi madre solamente porque mi familia disfuncional, ¿verdad? Donde solamente estaba la mamá cuidando a sus hijos y era tiempos difíciles, tiempos que mi madre tenía que trabajar para poder sacarnos adelante a mí, a mis hermanos, y pues mi mamá, gracias a Dios, que fue una mujer muy trabajadora, y por ese lado no podemos quejarnos porque siempre hubo bendición. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba la comida, y eso es una gran bendición, ¿verdad? Pero crecimos en un lugar donde sí éramos creyentes, pero se nos había enseñado una diferente religión, por así decirlo, ¿verdad? Crecí yendo a la iglesia desde pequeña. A mí me bautizaron en la iglesia católica. Yo iba con mi abuelita todos los domingos a la iglesia, más bien íbamos todos los días, porque en esa iglesia donde ella iba, pues era una iglesia carismática, como le llaman. Entonces, pues éramos muy devotos en la iglesia también en ese tiempo. En la iglesia que yo crecí, pues allí me bautizaron, allí hice la primera comunión, la confirmación y todos los sacramentos casi, ¿no? Que se nos enseñan. Pero así fue mi niñez, creciendo en la iglesia tradicional, pero solamente escuchando hablar de un Dios que nunca conocí. Porque usted sabe, cuando uno es pequeño y lo llevan a la iglesia, solamente va y escucha y hace lo que le enseñan a uno que debe de hacer, y hasta allí nada más. Y cuando yo vine a este país, después de haber crecido en una iglesia que pues sí se nos enseñaba de Dios, nos hablaba un poco acerca de lo que era malo, de las cosas que eran pecado, ¿verdad? Pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Entonces, en este país, como dijiste hace rato, el cambio fue muy drástico, ¿verdad? Entonces, acá me encontré lejos de mi mamá, habiendo crecido lejos de mi papá. Gracias a Dios que mi papá fue un hombre, aunque no vivía conmigo, pero fue un hombre muy responsable, que siempre estuvo al pendiente de mí económicamente, siempre proveía, siempre estaba mirándome, ¿verdad? Venía a visitarme para verme. Pero el cambio de venir de un país a otro, lejos de mi madre, lejos de mi padre, con el que nunca pude pasar tiempo por las circunstancias, como decía al principio, fue algo bien difícil, porque venir a este país a vivir con una hermana que es mayor que yo por 5 años, yo en ese entonces tenía 15, ella tenía como 20, 21, algo así. Entonces las dos éramos jóvenes, y una joven
podía controlar a otra joven que estaba en su mismo tiempo de portarse mal, por así decirlo, de la familia. Entonces, cuando vine a este país, mi hermana procuraba llevarme a mí todavía a la iglesia y todo, pero era muy difícil para ella. Así fue como fue mi niñez y mi adolescencia hasta ese punto. De acuerdo. Entonces, ¿en qué momento tú tienes la oportunidad de conocer a Cristo y de aceptarlo como tu Salvador? Pues mira, como te decía, ¿verdad? Ya venía yo con la creencia de que había un Dios, que había alguien que era un ser supremo al cual nosotros deberíamos de haberle dado, de darle cuentas. Porque aunque te dije, no había tenido ese encuentro personal aún con él, no había conocido al Dios vivo, al Dios real, así como lo puedo conocer ahora mismo, porque solamente lo había escuchado hablar de él, pero no lo había conocido yo en la manera como ahora puedo decir que lo conozco. Porque cuando llegué a este país, como te dije, empezamos a ir a la iglesia, a la misma iglesia donde asistía allá, pero me empecé a volver más rebelde, pues ya no tenía ni a mi mamá ni a mi papá acá que me corrigieran o que me dirigieran en el camino correcto. Entonces yo comencé a hacer lo que yo quisiera, o sea, comencé a hacer de mi vida, ahora sí que un cacahuate, como dirían por ahí, vulgar. Pero la verdad, las consecuencias del pecado, las consecuencias de estar una vida separada de Dios, aún con el poco conocimiento que tenía de Dios, el haberme separado de Él, trajo grandes consecuencias porque dejé de asistir a la iglesia y comencé mucho a andar en bailes, en fiestas. Mi vida era esa, o sea, desde los 16 años estar en los bailes, en las fiestas, con los amigos y todo. Entonces conocí al papá de mi hijo mayor. A él yo lo tuve cuando era a mi hijo, a los 18 años nació mi hijo. Entonces, para ese tiempo, pues, como te estaba diciendo, ¿verdad? Tenía una vida muy desordenada, en la que pues nació el niño y todo, y el papá de él y yo, que en ese tiempo pues sí estábamos juntos, estábamos tratando de tener una vida juntos sin casarnos, también en pecado, porque para los que no saben, no casarse y vivir con una persona, eso es pecado delante de los ojos de Dios. Y eso era lo que yo estaba haciendo en ese momento, viviendo una vida desordenada, una vida separada de Dios y una vida en la que estaba trayendo grandes consecuencias para mí. Entonces nació el niño y el papá de él y yo seguíamos en las fiestas, seguíamos en los bailes y teniendo muchos problemas, porque como los dos éramos jóvenes de la misma edad, entonces era muy difícil cómo manejar nuestra relación, porque aunque queríamos estar juntos, pero el no tener una dirección de parte de Dios o de parte de nadie, porque era algo que no tuvimos nosotros a nadie que nos aconsejara de una manera, de una perspectiva desde la Biblia. No hubo tanto ese consejo y por eso al final terminamos separándonos, porque vivir así una vida de pecado separada de Dios y donde hay alcohol, donde hay pleitos y tantos problemas era muy difícil para que un niño creciera en ese ambiente. Nosotros estábamos casados y yo tampoco no tenía una relación con Dios, como te decía, o sea, no hubo nadie que nos dirigiera tanto en ese sentido. Entonces terminamos por separarnos, pero en ese tiempo que ya yo me separé del papá de mi hijo, yo comencé a enfermar mucho. Yo creo por causa del estrés, me comencé a deprimir muchísimo, comencé a tener muchos dolores en mis coyunturas, en todo mi cuerpo. Llegó en el momento que yo no podía ni siquiera levantar mis brazos para poder arreglar mi cabello porque era un dolor insoportable. Algunos van a decir que exagerada, ¿verdad? O sea, no es para tanto que el estrés te lleve a eso, pero si algunos miran algunos de mis videos, yo siempre estoy hablando que el estrés es causa de muchos de los problemas de salud que tenemos, porque eso fue lo que el médico me dijo a mí. A raíz de todo esto, yo me enfermé muy, muy grave, porque la verdad, al principio yo estaba yendo a los doctores y ninguno sabía lo que yo tenía. Y recurría a los médicos, a diferentes médicos. Cada vez, una vez por semana, yo estaba metida en emergencias porque sentía que no podía respirar, era un dolor en mi pecho, que no podía respirar. Y luego en mi pie sentía como que me clavaban una aguja y no podía caminar. Y era desesperante porque, como te digo, en ese tiempo yo estaba alejada de Dios, no tenía una relación así con Él. Pero
yo un hermano que vivía a él en ese tiempo, y ya él ya era cristiano, ya él ya había tenido un encuentro con Jesucristo, ya el Señor ya había cambiado su vida, ya él tenía un testimonio de lo que Dios lo había hecho con él. Entonces él nos testificaba a mi hermana y a mí, a mi hermana la que vive acá, pero lamentablemente en el tiempo cuando él vino y nos testificó de Jesucristo, de lo que él había hecho en su vida, mi hermana y yo hacíamos lo que muchos hacen a veces, que es se burlan. Mi hermana y yo lo que hacíamos era que nos burlábamos, nos reíamos de él en su cara, y me siento avergonzada realmente de haber hecho eso, porque Satanás en ese momento para hacerlo sentir mal a él, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede, que a veces nos para hacer mal a los hijos de Dios, pero mi hermano, él estaba ahí orando por nosotros y testificándonos del Dios que él había conocido y servía entonces. Y cuando llegó el momento de la enfermedad, cuando yo estaba en cama, cuando no había esperanza de parte de los médicos para mí, mi hermano me llamaba por teléfono y me decía, necesitas aceptar a Jesús en tu corazón, necesitas decirle a él que cambie tu vida porque él es el único que te puede sanar, me decía. Y luego me daba una cita bíblica allá en Juan 10:10 que dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero vino para dar vida. Y él me decía esa palabra y me decía, necesitas vida en Jesús, me decía, necesitas arrepentirte de tus pecados, porque yo creo que él tenía un temor de que si yo moría, mi alma iba a ir al infierno y no iba a tener salvación por medio de Jesucristo. Entonces él me testificaba a mí y me decía, entrega tu vida a Jesús, pero me decía, hazlo de todo tu corazón. Y tú sabes, en los momentos cuando uno está enfermo, está desesperado, uno muchas veces hace esa oración, haces la confesión de fe, pero no eres sincero, no eres genuino y solamente lo haces por la necesidad que estás pasando en ese momento. Y esa era yo en ese tiempo, que estaba tan necesitada de una respuesta para mi vida, que yo a lo mejor sin saber, sin tener en cuenta el grande compromiso que era recibir a Jesús, yo hice la oración, comprometerme con el Señor porque quería recibir esa sanidad. Pero como te digo, no estaba siendo sincera. Entonces hice la oración y comencé a sentirme un poquito mejor. Pero pasaba que comenzaba a ir a la iglesia y tantito me sentía bien y dejaba de ir, y luego venían mis amistades otra vez a invitarme a ir a las fiestas y nomás tantito podía caminar y me sentía bien y iba otra vez a las fiestas, iba otra vez al pecado. Entonces las consecuencias de no haber hecho caso a la primera vez vinieron mucho más fuertes, porque yo ya estaba creyendo, ¿verdad? Ya estaba escuchando lo que mi hermano me estaba testificando, pero aún seguían sin tener una respuesta exacta de qué era lo que estaba pasando con mi salud. Entonces viene un día una amiga de mi hermana y le dice que a lo mejor a ella lo que le hicieron, le dice, es un hechizo, a lo mejor la tienen embrujada, que porque nadie quiere verla con el papá de su hijo y que le están embrujando. Y te digo, en ese tiempo uno cuando está desesperado hace caso a los malos consejos, escucha a todo el que tenga una opinión para que tú puedas salir del problema. Cuando no tienes el temor de Dios, tú vas y lo haces. Entonces eso me sucedió a mí. Entonces recurrí con una señora que me hiciera una limpia, que con un huevo, unas ramas, yo no sé, tanta cosa que se inventan según para solucionar un problema espiritual que uno tiene. Y la cosa es que sí, ¿no? La señora hizo ahí su cosa y dijo, oh, sí, te tienen embrujada, te hicieron un daño y necesitas ir con una curandera. Una señora de esas que le leen las cartas y que la verdad cobran muchísimo dinero. Y gracias al Señor que ya yo me arrepentí de haber caído en esa trampa de Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque hay tanta gente que está engañada porque los hace creer que ellos tienen la respuesta, que ellos tienen la solución para su problema, pero yo la verdad solamente llevé desilusión, y yendo a ese lugar traje maldición a mi vida, a mi casa, porque pude ver las consecuencias más adelante. Después de que yo fui a ese lugar, cosas muy malas comenzaron a pasar en mi vida, en mi casa, con mi niño. Yo vivía con mi hijo, que tenía en ese tiempo como 3 añitos, y yo comencé a deprimirme muy feo. La mujer, yo recuerdo que me dijo que pues que estaba embrujada y que tenía
cosas, ¿verdad? Que habían puesto dentro de mí que para que yo estuviera mal y enferma. Pero después de que sucedió eso, yo me empecé a sentir un poquito rara, como un día yo estaba sentada en los escalones de los departamentos donde vivía y mi hijo estaba jugando y de repente de la nada llegó un pensamiento a mi mente que me decía que me suicidara, porque mi vida no valía nada, que me decía como mira cómo estás toda enferma, porque te digo, en ese tiempo yo todavía estaba teniendo problemas con mis manos que se me hinchaban, no podía moverlas, era una situación muy difícil y yo estaba sola, lejos de mi mamá, lejos de mi papá, mi hermana pasando por su propio proceso, también ella pasando las mismas cosas que yo, pero en diferentes lugares y separadas, viviendo en el mismo pueblo, pero cada quien luchando por su lado. Y mi hermano lejos de nosotras también. Entonces era una situación muy difícil. Y recuerdo que después de que llegó ese pensamiento a mi mente, yo lo pensé por un momento, porque yo siempre había tenido en mi corazón algo que yo creo que el Señor lo puso en mi vida, que era lo que me salvó desde que era pequeña. Fíjate, yo crecí en un hogar donde yo era la única hija que no tenía el mismo papá. O sea, mis hermanos, los otros, ellos sí tenían su mismo papá, pero yo era la única niña que no tenía su papá. O sea, todos estábamos con la mamá, ¿verdad? Pero yo era la única que estaba solita, por así decirlo. Entonces yo no me parecía con nadie de ellos. Entonces siempre que alguien venía decía, oh, pero ella no se parece con los otros. O siempre decían algo que me hacían a mí sentir como que era diferente, como que no encajaba ahí en ese lugar, pero siempre hubo algo que me decía que yo era especial e importante. Era Dios que ya me había marcado, que tenía un propósito para mi vida y que me hacía sentir que era especial. Cuando llegó ese momento que trajo ese pensamiento de suicidio a mi mente, yo recordé eso, que en mi niñez había alguien poniendo en mi corazón siempre que era especial y que era importante. En ese momento fue cuando yo reaccioné y decidí correr arriba al apartamento, a la sala y comencé a llorar y comencé a pedirle a Dios que si Él realmente existía, porque ya yo había estado escuchando palabra de Dios. Y entonces yo le dije, Señor, si tú realmente existes, cámbiame. Dios mío, está poniéndose difícil para mí. Tranquila, tranquila. Amén. Así es Dios como actúa. Es difícil para mí hablar porque nunca he hablado esto tan así. O sea, el otro día cuando yo compartí el otro testimonio lo hice muy por encima, no hablé con tanto detalle, pero es algo muy difícil cuando has pasado un proceso doloroso que solo Dios sabe. La gente ahora solo mira lo que uno está tratando de hacer para Dios y muchas veces critican, pero no saben cómo hubo un proceso, hubo algo que marcó tu vida que te hace hablar ahora de ese Dios porque no quieres que las personas estén atadas o engañadas en las mentiras de Satanás, porque así estaba yo engañada y muy envuelta en las mentiras de Satanás que había puesto en mi mente, como mentiras que decía que a nadie le importa tu vida, como a nadie le importa si te mueres, como no hay nadie que puede sanarte, no hay nadie que puede ayudarte, pero cuando llegó ese momento entre tener ese encuentro entre Dios y yo, eso marcó la historia de mi vida. Ahí cuando yo realmente me arrepentí y pude entregar mi corazón a Jesús, pude ver un cambio, pero aún hubo otra cosa más que sucedió. Después de que yo hice esa oración, el enemigo no se iba a quedar así, ¿verdad? No se va a quedar tranquilo cuando mira que está perdiendo un alma y se le está yendo de las manos algo que él tenía y ya seguro, según para llevárselo al infierno, cuando ya el Señor viene y se lo está quitando, entonces él va a querer meter sus garras otra vez para querer robarse lo que ya Dios había rescatado. Sucedió que yo estaba en un trabajo, ¿no? Trabajaba con muchas mujeres, en ese lugar había muchas mujeres y un día había una conversación muy mala que yo no sé por qué yo estaba ahí, pero estaba escuchando. Entonces estaban hablando acerca de un juego muy malo que se llama Ouija. No sé si usted ha escuchado hablar de ese juego, que es un juego donde se invocan demonios y que se mueven las letras y una cosa, ¿verdad?
Pero entonces yo, que me creía muy valiente, porque siempre he sido bastante valiente y que no tenía temor de las cosas ni nada. Pero entonces estaba yo escuchando esa conversación y hubo una de mis amigas con la que estaba sentada que ella dijo, yo quiero jugar eso. O sea, a ella le entró la curiosidad, pero nadie quería jugar ese juego con ella porque sabían que era malo, porque aparte de que estaban diciendo de lo malo que era, también estaban diciendo, pues, este juego te puede contestar tus preguntas que tienes y cosas así. Entonces ella le entró la curiosidad y me dijo a mí que si podía jugar ese juego con ella. Entonces, pues, ya sabe, cuando alguien se cree muy valiente y se quiere sentir como Superman, o yo no sé, se mete en muchos problemas, pero ya en ese tiempo ya yo ya había estado empezando a escuchar la palabra de Dios y aún así dejé que esto me moviera a ir a hacer algo que estaba malo también delante de Dios. Entonces, pues jugamos el juego y todo, y vinieron las consecuencias muy fuertes, pero ese fue un día muy decisivo para mí, decidir vivir para Cristo y ya no volver hacia atrás. Muchas veces las personas, cuando ya han venido a los caminos de Dios, se han aceptado a Jesús en su vida, pero se vuelven a ir a la vida de pecado que tenían o hacen algo malo, luego dicen, yo ya no quiero ir a la iglesia porque yo no voy a cambiar nunca, porque yo siempre vuelvo a hacer lo malo. Y eso en gran parte fue mi vida, es parte de mi testimonio, que muchas veces yo pasé al altar haciendo una oración de reconciliarme con Cristo, de entregar mi vida a Jesús, pero no estaba siendo realmente sincera. Cuando sucedió esto del juego de la Ouija, que el Señor lo reprenda, yo recuerdo que yo empecé a mirar cómo esta muchacha se empezó a poner de una manera muy extraña, porque el juego a mí ya no, cuando he estado haciéndole las preguntas, a ella le respondía todo y a mí no me estaba contestando nada. Entonces yo le preguntaba algo y a mí no me respondía. Acuérdate que ya yo había entregado mi vida a Jesús y yo ya estaba marcada por Dios. Entonces cuando yo le preguntaba algo a los espíritus malos que estaban dentro de ese juego, no querían responderme nada. Entonces yo le dije a ella, puedes preguntarle algo por mí, pregúntale, por ejemplo, mi fecha de nacimiento. Ok, ella le preguntó por mí, entonces los demonios le estaban diciendo mi información, pero sin quererme responder a mí. Entonces yo le dije, dile si no quiere hablar, pregúntale si no quiere hablar conmigo. Y rápidamente dijo que no. Cuando eso estaba pasando, yo miré como el rostro de ella se comenzó a poner pálido y como que hasta los pelos se le estaban parando. Era una cosa muy rara, muy extraña que nunca había vivido, pero yo pude sentir que era algo muy malo que iba a suceder. Yo le dije, ¿sabes qué? Necesitamos ir a la iglesia ahora mismo. Entonces le dije, vamos a recoger todo lo que está aquí y vamos a llevarlo a la iglesia. Pero en ese tiempo ya yo había escuchado de Jesús, pero yo todavía tenía muy arraigada en mi corazón la tradición en la que había crecido. Entonces mi primer impulso fue ir a la iglesia católica y decirle al padre que nos hiciera un exorcismo o algo así, le dicen, o que nos echara agua bendita. Yo no sé, era lo único que se me vino a mi mente, porque yo no tenía tanto conocimiento aún del evangelio. Yo solamente había ido algunas veces y había pasado al altar, pero todavía no tenía tanto conocimiento de la palabra. Entonces fuimos allá a la iglesia esta que te comento y nadie respondió a la puerta, nadie nos abrió ni nada, pero la muchacha con la que yo andaba, ella tenía un tío que ya era cristiano y que no era coincidencia, ya era algo de Dios. Él se congregaba en la misma iglesia a la que yo ya había asistido antes, donde yo ya había aceptado a Jesús antes. Entonces fuimos y llegamos a la casa de ese pastor y él oró por nosotras y nosotros le dijimos, hicimos algo muy malo, jugamos este juego y sabemos que es una maldición que dice que ya nunca se va a quitar de nuestra vida. Entonces el pastor vino, agarró el juego y dijo, en el nombre de Jesús se rompe toda maldición. Agarró el juego, lo tiró en el bote de la basura de su casa y nos dijo, muchachas, necesitan arrepentirse y entregar su corazón a Jesús, porque el enemigo no está jugando. O sea, para ustedes puede parecer un juego, pero esto es algo real. Las cosas del mundo espiritual son reales y nosotros necesitamos estar conscientes de esto. Y en ese día yo por fin pude entender esto y decidí ahora sí decir, Señor, ahora sí me tengo que componer. Ya no es cuestión de si quiero o no quiero, que sí
ahora sí, mañana no. Y ya por fin, por la pura misericordia del Señor, que pude cambiar, porque en la palabra de Dios dice que Él nos da la salvación a nosotros, ¿verdad? Pero es importante que nosotros también cambiemos de mente. Dice que si queremos cambiar nuestra manera de vivir, cambiemos primero nuestra manera de pensar, porque cuando recibimos a Jesús, Él viene a nuestra vida, Él transforma nuestro corazón y el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Pero si nosotros damos cabida a Satanás, a las mentiras del diablo, otra vez vamos a volver a caer en esclavitud y aún 7 demonios más pueden venir a hacer morada en nuestra vida y ser destruidos, que es el objetivo principal de Satanás. Sí, pero, y espíritus peores. Sí, peores. Imagínate, ya uno era peleonero, ya uno era fiestero y hacía todo tipo de pecados. Y si vienen otros 7 espíritus más, que el Señor tenga misericordia. Es por eso que debemos de estar firmes, sabiendo en lo que hemos creído, en quién hemos nosotros creído. Y hasta grandes rasgos, eso era como fue mi manera de cómo yo llegué a los pies del Señor, de cómo fue mi encuentro con Él. De acuerdo. Entonces, en ese momento, cuando tomas ya la decisión y aceptas a Cristo como tu Salvador, ¿cómo cambia tu vida? Mira, mi vida después de haber conocido a Jesús, después de haber sentido que a nadie le importaba de mí, o sea, después de haber sentido que no era importante para nadie, mirar que hay alguien que te ama, mirar que hay alguien que te acepta así como eres, es como impresionante, es como quieres vivir para Él, es como quieres darle tu corazón, quieres darle toda tu vida, o sea, entregarte totalmente a ese Dios que te amó y te recibió tal y como eras. O sea, Él me recibió tal y como era yo. Las personas que eran de la congregación donde iba, creo que pueden ver un cambio de un antes y un después, porque yo llegué a la iglesia no teniendo ropa adecuada para vestir, para ir a una iglesia, ¿me entiendes? O sea, las blusas escotadas, o sea, una muchacha cuando se convierte apenas en aquel entonces, yo creo que cuando yo comencé a ir a la iglesia yo tenía entre 19, 20, pero me convertí realmente hasta cuando tenía como 21, pero desde como los 19 yo comencé a ir a la iglesia y entonces no sabía cómo vestir adecuadamente y cosas que el Señor poco a poco fue cambiando, fue arreglando en mi vida, pero Dios no nos mira como las personas nos miran, Dios nos mira conforme Él sabe de los propósitos que tiene para nosotros. Entonces yo comencé a entregar mi corazón a Jesús, comencé a orar, comencé a ayunar. Mi hermano me enseñó a mí de cómo yo necesitaba acercarme a Jesús. En la iglesia uno va, escucha predicaciones, escucha instrucción, pero siempre hay alguien más que el Señor usa que te da un poquito más detalladamente instrucciones de cómo tener un encuentro más cercano a Jesús. Yendo a la iglesia los miércoles, los domingos, no es suficiente, sino que tenemos que tener un encuentro personal, un lugar de encuentro en nuestra casa, entre Él y nosotros. Allá cuando nadie nos mira, allá en la madrugada cuando estás tú solo y vienes al encuentro secreto con Él, es ahí donde Él va a comenzar a transformar tu corazón. Entonces yo recuerdo que saliendo de los servicios muchas veces yo me iba a la casa y comenzaba a orar, o sea, no era suficiente para mí lo que recibía en el servicio, yo me iba a casa y oraba y seguía escuchando cantos y no quería salir de esa presencia de Dios. Y comencé a orar porque yo decía, Señor, yo quiero tener el bautismo en el Espíritu Santo, yo quiero tener esa experiencia contigo, eso que marque mi vida, eso que sé que cuando lo tenga no va a haber un retorno para volver atrás al mundo, a lo que estaba haciendo antes, porque ya voy a tener algo que va a marcar mi vida. Estuve como por 2 años orando por eso hasta que lo recibí. Que el Señor dice que si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará ese Espíritu Santo si nosotros lo pedimos. Así que invito a aquellos que aún no han tenido esa experiencia, porque muchas veces se habla poco acerca de esto, pero yo puedo decirte con seguridad, sin dudarlo, que cuando tú lo recibes, tu vida va a cambiar completamente. Y ahí vienen los dones, ahí vienen los frutos del Espíritu, en los que el Señor va a comenzar a indicarnos cuál es el plan perfecto de Él para nuestra vida. Y fue ahí cuando el Señor comenzó a hablar a mi corazón y ya yo oraba y yo leía la palabra y el Señor comenzaba a darme
palabra, o sea, comenzaba a ministrarme y comenzó a nacer en mí eso que tienen los predicadores, ¿verdad? Algo que tú no buscas, pero que es algo que el Señor pone y que de repente solamente comienza a fluir dentro de ti. Y entonces un día yo estaba sirviendo, a mí siempre me ha gustado el área de los sugieres en la iglesia, servir en la puerta, recibiendo a las personas y todo. Y yo recuerdo que ese día yo estaba sirviendo en la puerta y de pronto viene un hermano que era líder de una célula donde asistía yo y me dice, hermana, ¿cree que este viernes pueda compartir un salmo en la célula? Y yo estaba como, está bien, o sea, yo dije, está bien, yo acepté. Pero ese día había venido un hermano de Guatemala que el Señor lo usa muy poderosamente en la profecía. Entonces yo estaba sirviendo y él estaba orando por las personas y estaban siendo ministradas, pero de pronto viene y pone su mano sobre mí y comienza a darme palabra acerca de eso también, de que él iba a abrir camino para que yo predicara su palabra, que él me iba a llevar a lugares que no me imaginaba. Y era impresionante porque en momentos antes alguien me había dicho algo acerca de compartir, pero yo no entendía todavía hacia dónde el Señor está dirigiendo. Y el Señor me dijo, ya está puesto el calzado, ya están puestas las sandalias para ir y llevar el evangelio. Y en ese momento uno no entiende, pero cuando me pongo a pensar desde mi niñez, de cómo fue, de cómo hasta un hombre puede, el Señor estarte hablando desde cuando eres pequeño y no puedes entenderlo. Sucedió algo cuando yo era niña que por mucho tiempo yo no lo entendía porque había sucedido. Desde que iba al primer grado hasta como tercero o cuarto, las maestras a mí me llamaban Jenny Lisette Evangelista. Oh. Pero Evangelista no es mi apellido, sino que ese es el segundo nombre de mi papá. Pero como ellos a lo mejor pensaban que era un apellido, lo pusieron en mi nombre como parte de mi apellido, ¿no? Entonces un día yo le pregunté a mi papá, le digo, quería saber si ese era mi apellido porque yo no entendía, o sea, yo siempre me llamaba Jenny Lisette Evangelista y pues yo tenía que responder porque esa era yo, pero no entendía por mucho tiempo y hasta que hablé con mi papá, dice, no, dile que arreglen esto porque tu apellido es Rodríguez, mi apellido de soltera es Rodríguez. Entonces, pero ahora cuando pasó el tiempo, cuando ya conocí al Señor, cuando he venido viendo cómo Él obra, de la manera que Él trabaja, de cómo Él marca a las personas aún con un nombre que se le da, aunque parezca que haya sido un error, ¿verdad? De los maestros de haberme dado ese nombre como apellido, digo, ese nombre como apellido, sí, perdón. Creo que ya de alguna manera era el Señor enseñándome que en un tiempo futuro Él iba a querer que yo compartiera de su palabra. Sabemos que todos los que compartimos del Evangelio, ¿verdad? Somos personas que amamos del Señor, que entendemos que sin Él no somos nada, que queremos anunciar ese Evangelio que transformó nuestra vida y llevarlo hacia aquellos que no lo han escuchado todavía. Ese es el trabajo de un evangelista, eso es lo que yo puedo entender. Y no así como creyendo que hay la gran evangelista, ¿verdad? Pero por muy pequeño que sea, aunque sea en el lugar de tu trabajo, en el lugar donde estés, si tú estás compartiendo ese evangelio, estás siendo parte de ese ministerio, ¿verdad? De los que llevan las buenas nuevas de salvación. Claro que sí, así es, qué bueno. Y en la actualidad, en el presente, por todo el proceso que has pasado, que empezaste a desarrollar tu ministerio y todo, ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Qué ministerio está desarrollando? ¿Cómo estás? Wow, ha sido impresionante de la manera como Dios ha ido obrando. Cuando nosotros realmente dejamos que sea Él quien trabaja nuestra vida y no somos nosotros tratando de hacer las cosas porque miramos la mano de Dios, de cómo Él cumple lo que promete. Porque cuando Dios te da una palabra, no hay diablo que pueda robarse esa palabra que Dios dijo sobre tu vida. Créeme que no ha sido fácil para poder estar ahora mismo haciendo lo que estoy haciendo para el Señor, que aunque parezca poco, para mí es mucho, porque hay un proceso tras de eso. Hay un proceso como el de José. ¿Recuerdas cuando José, el Señor le daba sueños, pero que sus hermanos no le creían y vender y sacar? Haz de cuenta, algo así fue mi proceso.
muchas veces las personas que están cerca de ti, tus hermanos, los hermanos en la fe con los que tú creces, son los que no van a creer en tu llamado, son los que no van a creer en tu ministerio, pero siempre hay un Dios fiel que Él cumple lo que promete, que Él te va a llevar a donde Él tenga que llevarte para que ese ministerio se desarrolle, para que su palabra se cumpla, porque no es la palabra de nosotros, no es el deseo de nosotros, es el deseo de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón y dejamos que el Señor obre, Él lo va a hacer. Y hace 4 años, yo ingresé a la escuela bíblica para prepararme, ¿verdad? Porque como ya había estado predicando desde el año 2012, no había predicado, así que digas, muchas veces, pero sí había predicado ya algunas veces. Entonces el Señor puso en mi corazón prepararme más, porque Él tenía algo más para mí en el futuro. Entonces yo decidí, por dirección del Señor, ingresar a la escuela bíblica para prepararme aún más. Y en el 2019, para gloria de Dios, me gradué. Y he estado sirviendo en la iglesia todos estos años, ¿verdad? Aún antes de graduarme, pero desde el 2012 sí he estado compartiendo la palabra del Señor para gloria de Él, por obediencia a Él, y ahorita en la actualidad estoy predicando también. Oh, qué bueno. Gracias a Dios por los pastores que abren las puertas a sus ministerios. Hay algunos pastores que me han invitado ya a predicar en el área donde vivo yo, han abierto la oportunidad de predicar a uno no siendo reconocido, a uno siendo una persona. Tú sabes, cuando te invitan a predicar en un lugar es porque dicen, oh, Dios usa a esta persona, y no es el caso. O sea, estoy comenzando apenas, dando pasitos en el llamado que Dios tiene para mi vida, y agradezco en gran manera, de verdad, gracias al Señor, porque sé que es Él el que toca los corazones de estos pastores. Y agradezco de verdad en gran manera a mi pastor Valentín Salinas de Iglesia Palabra de Fe, porque fue en ese lugar, cuando estábamos en un pueblo pequeño, donde ahora mismo estamos en ese mismo pueblo, pero en ese tiempo la iglesia central donde sirvo ahora estaba en este lugar plantada. En ese lugar fue cuando por primera vez yo prediqué, o sea, así con el puro valor, con la pura palabra que tenía de parte del Señor, me animé a predicar en una noche de vigilia. Me dijeron, hermana, ¿te gustaría predicar esta noche un corto pensamiento? Y yo dije, amén. Entonces, así fue como comencé a caminar en el ministerio que el Señor había preparado para mí. Y así el Señor fue tocando corazones de otros pastores que amo mucho, Pastor Bonilla, Pastor Navarrete, Pastor Aguilera, Pastor Mengíbar, que el Señor bendiga su vida grandemente. Gracias por haber abierto la oportunidad de alguna vez haber compartido la palabra del Señor en ese lugar. Y cada uno de ellos han sido una pieza muy importante en mi vida y en el ministerio que el Señor me ha dado. Y gloria al Señor, porque en la actualidad ahora mismo nos fuimos enviados, mi esposo y yo, a apoyar en una obra nueva que apenas estamos comenzando para gloria de Dios aquí en la ciudad de Denison, Texas. Iglesia Palabra de Fe Denison. Estamos apoyando al pastor Sergio Andaverde, que nos gozamos en el Señor por lo que Él está haciendo, porque es hermoso ver cómo una obra comienza y puedes ser parte tú de esa obra y ver los frutos de lo que Dios está haciendo. Y así es hasta aquí de lo que el Señor ha estado haciendo. Y me gozo con Él, porque solamente ese Dios poderoso puede marcar un antes y un después en la vida de una persona. Correcto, así es. Y hace ratico comentaste algo muy especial, muy importante, que me llama la atención, y deseo aprovechar este momento para hacer un llamado a los pastores, a los líderes de diferentes congregaciones, que den la oportunidad a nuevas personas, a nuevos miembros de las congregaciones, a que prediquen, a que trabajen y todo, porque desafortunadamente en la actualidad hay muchos líderes que tienen a sus congregaciones ahí quietas, las quieren tener sentadas, que no avancen y que no crezcan espiritualmente. Entonces, pues has tenido una gran bendición, has tenido unas buenas oportunidades con estos pastores. No los conozco, pero desde aquí les doy las gracias por darte a ti la oportunidad, y que vas en ese crecimiento espiritual. No pares, continúa, el camino es largo, el camino no es fácil,
van a haber siempre tramos en los caminos donde van a haber muchas piedras, pero esas piedras dependen de ti. ¿Qué vas a hacer con esas piedras? Si Amén. las vas a usar para construir un puente y cruzar el río, o las vas a dejar a un lado, bueno, depende de ti, pero el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento, sabrás qué vas a hacer con esas piedras, porque en el camino de nosotros, de los cristianos, siempre hay obstáculos y pasamos por procesos. Entonces hay que seguir creciendo espiritualmente, hay que seguir madurando en ese crecimiento espiritual. Así que no pares, sigue adelante. Y ya para estar finalizando, ¿qué mensaje en particular le mandas a los que nos están viendo? Wow, es, es mucho lo que yo podría decirles, pero quiero compartirles una palabra ahí en Lucas, en el capítulo 19 y el versículo 10. Y dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscarnos cuando nosotros estábamos perdidos. Cuando yo decía al principio, ¿verdad? Cuando nadie te miró, Él te mira de una manera especial. Él nos mira no de la manera que el mundo nos ve. Él nos mira a nosotros como lo más valioso, como lo más preciado, como aquello que fue comprado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice que nuestro amado Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Mi amado hermano, mi amado amigo que escuchas, a todos aquellos que muchas veces no se atreven a servir a Dios porque se sienten acusados por su pasado. Acuérdate que ya tú fuiste lavado, ya fuiste comprado a precio de sangre, a precio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora tú eres importante, ahora tú eres valioso. Ahora no hay diablo que pueda acusar tu vida cuando ya tú eres una persona que se ha arrepentido, que ha sido redimida por la sangre de Jesús. Yo quiero darles la invitación a tú te sientes perdido, que si te sientes sin esperanza, sin rumbo, si estás pasando al igual que yo por una necesidad física en la que estás recurriendo a lugares equivocados, es tiempo que le des un rumbo diferente a tu vida. Es tiempo que te redirijas y que busques la salvación primero, porque nosotros miramos que cuando Jesús muchas veces sanó enfermos, lo primero que él les decía, sé salvo. Antes de decir eres sano al hombre aquel que estaba paralítico, primero le dijo, te salvo, ¿verdad? Y luego le dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, nosotros que antes de que nosotros queramos ser sanos, porque Dios sí es poderoso para sanarnos, y dice en su palabra que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y podemos recibir un milagro, podemos recibir la sanidad, pero más importante que eso, yo quiero decirte que seas salvo, que recibas ese regalo de la salvación. Nada más importante que nosotros podamos dar ese paso para recibir a Jesucristo en nuestra vida. Y es tan fácil aceptar aceptar y hacer esa confesión de fe cuando ya tenemos un corazón consciente de lo que estamos haciendo. Y aunque muchas veces a lo mejor podría haberte pasado como me pasó a mí, que vine a la iglesia, hice la oración 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces al día, no sé cuál sea tu caso, pero si estás en este momento que vienes a la iglesia cada vez que te está yendo mal y dices, Señor, cámbiame, y te cambia por 1 o 2 días y luego tú vas y vuelves a hacer lo mismo. No es culpa de Dios que tú vuelvas a hacer lo mismo, es culpa de nosotros mismos porque no estamos entendiendo el mensaje. No estamos entendiendo que dice que ya una vez que hemos sido salvos, nos toca a nosotros cambiar nuestra manera de pensar, renovar la mente del espíritu de nuestra vida y que podamos nosotros cambiar aquellas cosas que al Señor le desagradan, que son esas cosas que nos separan de Él y que nos vuelven a llevar al camino del pecado. Entonces yo les invito para que den ese paso importante que va a cambiar el rumbo de la historia de tu vida. Claro Eso que va a cambiar y va a dar un giro totalmente a tu vida y que te van a llamar loco, que te van a llamar fanático, porque te van a ver predicando, porque te van a ver cantando, pero nada de eso importa cuando nosotros entendemos que
damos gloria y honra al que gloria y honra merece, porque si no fuera por él, yo ahorita mismo tal vez ya estaría muerta. Pero gloria a Dios que no hubo enfermedad, no hubo situación que pudiera acabar conmigo, porque aunque muchas veces me vi amenazada por valle de sombra de muerte, pero tengo un Dios poderoso que siempre estuvo para llegar justo a tiempo, porque Él no siempre va a evitar que pases por el valle de sombra de muerte, pero el salmista decía, pero tú estarás conmigo. Y eso es algo muy importante que tienes que saber, amado hermano, que estás ahí mirando, que aunque estés pasando por la situación más difícil de tu vida, tienes que saber que Él está contigo, que tú no estás solo, no estás huérfano, no te has parado, que el Espíritu Santo está ahí contigo, acompañándote y ayudándote para saber qué hacer en esa situación. Claro que sí. Compartir en esta noche. Pues muchas gracias, hermoso mensaje, muy especial este mensaje. Y si alguien está interesado en contactarte, conocer algo más de ti, de tu vida, o alguna asesoría, algunas recomendaciones, ¿en qué página te pueden contactar, localizar? ¿Cuáles son tus plataformas? Sí, pueden contactarnos en la página de Despertando una Generación, y también tengo otra página que es solo para mujeres que se llama Mujer, Biblia y Café. Esas son las dos páginas que pueden seguir para escuchar contenido. En cada página se comparten contenidos diferentes. En el de mujeres son videos especiales solo para mujeres. En Despertando una Generación hacemos programas también así de testimonios, y también tenemos invitados para compartir la palabra de Dios. Si hay alguien interesado también en compartir su testimonio o alguien que quiera compartir sus devocionales, son bienvenidos para hacerlo en esta plataforma. Nuestro objetivo es que el Evangelio se lleve a todas las naciones, y sabemos que para gloria de Dios estas plataformas sirven para llegar a diferentes países que a lo mejor en persona nunca lo vamos a poder hacer, pero para la gloria de Dios sabemos que el mensaje está llegando, porque nos llegan mensajes de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de Perú. Por muy pequeño que parezca el trabajo, pero el mensaje está haciendo un efecto, porque la palabra del Señor no vuelve vacía. Entonces, si tú eres una persona que comparte del Evangelio, una persona que ama que las almas sean salvas, te invito a que compartas tus videos en nuestra página Despertando una Generación, y les estaré dejando el link de la página en los comentarios de la programación cuando terminemos, por si gustan agregarse. Claro que sí. De acuerdo, pues Jenny, una vez más, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero de que no sea la primera vez, espero poderte tener futuramente en ese programa o en otros programas. Y de igual forma, te quiero extender una invitación y dejar una invitación abierta para el día y el momento que desees. Puedes iniciar como tal tu ministerio dentro de nuestra programación, que para nosotros va a ser un placer, un honor, una gran bendición poder tener un programa tuyo permanente, constante aquí en nuestra programación. Entonces, cuando tú sientas ya el momento de realizarlo, pues te puedes contactar conmigo, con nosotros, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto vamos a buscar el espacio, el lugar, el momento para que tu ministerio como tal empiece aquí en la radio. Amén, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que nuestro deseo, como decía hace algunos momentos, es compartir las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? De saber que ese mensaje es el que transformó mi vida, el que transformó la vida de muchas personas que van a ver este mensaje, este testimonio. Y no hay manera que nosotros nos quedemos para nosotros mismos las bendiciones de lo que Dios ha hecho. Es importante que anunciemos, ¿verdad?, las maravillas, que hagamos notorias las cosas maravillosas que nuestro Señor ha hecho. Porque Él lo hace con todos. Eso es lo que muchos deciden quedarse callados por temor, por vergüenza, ¿verdad? Muchas veces no saben cómo transmitirlo, cómo hablarlo. Pero créeme que cuando oramos al Señor, Él nos va a dar a nosotros de su gracia, Él nos va a dar a nosotros los medios de cómo hacerlo. Y de verdad, yo se los digo como testimonio, como lo compartí en la página donde comparto yo el otro día. No me lo esperaba, la verdad, que el día que yo compartiera mi testimonio más completo sería desde esta plataforma, porque yo había pensado, ¿verdad? Los planes de uno, yo había pensado, pero el Señor había pensado algo diferente. Hace un año yo comencé, el Señor puso en mi corazón comenzar una página de puros testimonios.
pero por diferentes razones no se dio ese proyecto, pero como el Señor lo había puesto en mi corazón, yo dije, voy a grabar el video de mi testimonio para hacer la introducción de esa página, cosa que nunca sucedió, pero en este año se dio la oportunidad de abrir la página Despertando una Generación y ahí pude iniciar los programas de los testimonios y yo pensaba hacer mi testimonio, como te digo, lo que uno quiere, hacerlo después, más adelante, cuando ya hubiera grabado algunos testimonios. Hace un año, fue la semana pasada que fue un año que lo compartí y yo compartí ese testimonio en las diferentes páginas y se me hace que ahí fue donde usted lo miró. Sí. Entonces, yo no quería compartir eso porque quería hacerlo más completo como lo hicimos ahorita, pero como se me hizo más fácil compartir el que ya estaba hecho que hacer uno nuevo. Claro. Pero el Señor quería que yo hiciera uno nuevo, pero dije, va a ser más fácil si comparto el que ya tengo listo, pero de pronto a los 2 días que compartí ese video me llegó su mensaje invitándome. Entonces yo dije, no hay manera que pueda decir que no cuando es la voluntad de Dios que lo pueda compartir. Y agradezco a Dios por su vida, hermano Leonardo. Gracias. Porque tocó su corazón y fue obediente, porque muchas veces Dios toca los corazones de los siervos para que inviten a alguien, para que den una palabra y se quedan callados y se lo quedan guardados. Pero que el Señor bendiga su vida porque esto verdaderamente era de parte del Señor para hacerlo y el Señor lo sabe y yo lo sé también que era el tiempo del Señor perfecto para que lo compartiera y que el Señor bendiga su vida grandemente y lo siga usando para que personas puedan compartir palabra de Dios por este medio. Amén. Bueno, Jenny, pues muchas gracias por este mensaje, por las palabras que me has dado. Es de gran motivación para seguir adelante. Y estamos aquí pues para servirte y como te digo, estamos disponibles para poder desarrollar un programa con tu ministerio. Entonces pues muchas gracias, Jenny. Te deseamos una excelente noche, un excelente fin de semana en compañía de toda tu familia, que sea llena de bendiciones y que continúes desarrollando al 200% este ministerio que va a seguir llevando luz a la oscuridad y seguir rompiendo cadenas. Entonces Dios tiene un propósito tremendo en tu vida y sigue adelante. Recuerda que no hay que decir por qué, sino vamos, ¿para qué? Entonces no hay que quejarnos solamente. ¿Verdad? Sí, correcto. Entonces pues bueno, muchas gracias también